En la parte de valores, ¿podés construirlos si no vienen formados desde el seno familiar? ¿Podés ser un líder sin tener valores? No. Entonces, cuando uno habla de la premisa si se nace o se hace, podés construir técnicas, comunicación, habilidades de influir en las personas, relaciones interpersonales, un sinnúmero de técnicas de lo que denominamos soft skills o habilidades blandas. Los valores no los podés construir porque te lo dan en el seno familiar. Y la diferencia opuesta totalmente cuando hablamos de alguien que tiene un grupo de personas que lo siguen, es un dictador como Hitler, por ejemplo. Sus valores estaban trastocados. Es muy interesante y es importante, por ejemplo, también reflexionar sobre qué interesante es que ahora cualquier persona que tiene un séquito de seguidores, por decirlo de una manera actual ahora, miles de seguidores, no necesariamente te hacen un líder. ¿Cuáles son esas características? Y acá, por ejemplo, Cristiana, vos cuando tu mamá asumió la presidencia en el 90, asesoraste mucho de su gestión. ¿Cuáles características crees que son las esenciales como líder? Te voy a decir, a lo largo de esta experiencia histórica que nosotros vivimos, a mí se me vino la pregunta si los líderes hacen la historia o la historia hacia los líderes, que tiene que ver mucho con esto de ser o no ser. Y mis reflexiones se resumen así. Creo que todas las personas humanas nacemos con los mismos talentos y, lo más importante, la misma dignidad, el mismo grado de dignidad. Ahora bien, cada una de estas personas, de acuerdo a sus experiencias, como decías vos, sus valores, lo que vivieron en su familia, su educación y demás, van despertando sueños, van despertando visiones, y entonces se hacen líderes cuando en el momento hay oportunidad, y es la forma en que vos le respondes a las oportunidades que te presentan la vida. No es tanto la oportunidad que se te presenta, sino la calidad de la respuesta que vos le das a ese llamado o a ese momento. Entonces, volviendo al ejemplo de mi madre que me preguntaba, ella le dijo sí a Nicaragua con una valentía audaz en un momento dificilísimo, pero si te das cuenta, en ese momento se le está presentando una circunstancia. Ella podría haber dicho no tengo miedo, quién sabe, cualquier cosa de esa. Entonces ahí vos tenés qué es lo que hace a un líder. El líder no es que nace todo, pero la verdad es que unos no nacen con más ni con menos, todos nacemos iguales, y lo más importante que quiero que nos quede a nuestra audiencia presente, que iguales con la misma dignidad. Y el líder, cuando ejerce su liderazgo, trata a los demás iguales en dignidad. Tal vez pues pueden tener una más capacidad o no sé qué, pero la dignidad humana es el mismo, nos merecen todos el mismo ¿Será respeto. por eso que las personas lo siguen? Por eso, y además, pero creo que también esa persona el día a día ejerce su liderazgo presentando su visión, su sueño, sus ilusiones, y entonces va despertando emociones en los demás, va despertando seguimiento, y se vuelve esa persona un militante de sus sueños, porque un líder tiene que ser perseverante, determinado, tiene que ser creativo, buena comunicación como la que nos enseñan en el Carnegie, ¿verdad? Sí. Tiene que ser además comunicativo, tiene que integrar a otros que puedan construir coaliciones y además nutrir a sus propios seguidores, y al final del día agradecerles, porque el liderazgo y el éxito del líder es por los teams, los grupos y los equipos, los grupos que logra construir. Sí, quisiera, ¿puedo agregar? Sí, claro. Cuando las escuchaba hablar, se me venían preguntas a la mente, y era qué ideas teníamos antes de lo que era mi líder y qué liderazgos necesitamos ahora también, ¿verdad? Y cuando te escuchaba hablando de las características de una persona líder, hay cosas que considero que son fundamentales, que si se sacan de esa ecuación puede suceder una catástrofe con el tipo de liderazgo. Sí. También la empatía, conectarte con la persona, sí, respetar a la otra persona,
ver la tolerancia y el respeto, y ver que todos y todas las personas tenemos derechos que nos abarcan, que no son exclusivos, que no son excluyentes, y que mi voz no es más que la voz de la otra persona. Es tan importante eso, porque si no vas a tener una visión única, y no podemos tener líderes que no abracen la pluralidad. Pensando, por ejemplo, en los tiempos en los que estamos viviendo, y a veces yo misma, a veces he pensado, caramba, la hipocresía, la doble moral, ¿por qué hay gente que sigue a personas que uno puede ver el tipo de persona que es, los valores? Por ejemplo, qué sé yo, no quiero decir de ningún presidente, pero se me viene a la cabeza Trump. Se me viene a la cabeza Trump, porque yo digo, ¿cómo es posible? O el de aquí. Sí, entonces uno dice, a ver, si uno conoce quién es esa persona, ¿verdad? Está ejerciendo un liderazgo, pero ¿quién es esa persona? ¿Qué hechos en su vida prevalecen? Y vos decís, a ver, una cosa es que sea una persona que le vaya bien en los negocios, otra cosa es, pero no necesariamente liderar un país requiere, porque eso es el referente número uno de la ciudadanía. Y el hecho de que nos tapemos los ojos sobre quién es esa persona y que no conozcamos su historia personal, porque cómo administra esa persona su primera empresa fundamental, que es la familia. Si en esa primera empresa fundamental, que es la familia, no hay un liderazgo y no hay cimentado los valores, ¿cómo pretendes entonces liderar un país? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en esto de ser políticamente correcto. ¿Por qué los seres humanos de repente no reflexionamos sobre esto? Y estaba viendo incluso una serie en Netflix que se llama The Political, y yo digo, qué interesante está eso. Es para jóvenes, de un universitario que desde que nació, él dice, yo quiero ser presidente. Y entonces él comienza a trabajar sobre cómo influenciar a la gente. Entonces comienza a chocar con otra gente. Y entonces les recomiendo que vean esa serie, porque te plasma exactamente y cómo tenés a veces que disfrazarte de tu personalidad real para llegarle a la gente. ¿No será que el presidente estadounidense tomó la oportunidad cuando había un vacío y una necesidad de un grupo meta? Podría ser, pero me quiero referir a lo que decís, ¿por qué siguen a este tipo de gente? Primero, creo yo que los líderes, una característica importante de los líderes es su calidad, la calidad humana, el humanismo que tenga el líder, y ese humanismo tiene que tener mucho amor de servicio y de empatía, como decías también, y de comunicarse, poderse comunicar con la gente y que se vea la autenticidad de su servicio. Pero hay dos clases ahí. Está ese, el que lo hace con mucho amor, y otro que lo hace con esa ambición de poder, como decía, yo no sé si escucharon ustedes la homilía de Monseñor Rolando Báez el domingo pasado, y hablando de la ambición y de los líderes ambiciosos, se la recomiendo también, porque es que lo describe perfectamente. ¿Y en qué termina el líder que es el que está basado en el humanismo y el líder que está basado en la ambición? Al final, el primero recibe como recompensa la lealtad, la gente que lo sigue. Los otros, por temor, se mantienen bajo el temor. Y vos no querés que te sigan por temor, sino que te sigan con lealtad, que te sigan con compartir tu visión y tu legado y tu continuidad. Ahí quisiera agregar, y me puse a pensar en todos los niveles, no solamente desde presidencia, sino también en el hogar, en los trabajos. Creo que ese pensamiento crítico es algo que, si no te lo han cultivado desde pequeña y te dicen tenés que obedecer porque estas son las reglas, tenés que seguir a ese porque es quien manda, no cuestionas, se te acerca y lo has integrado en tu práctica cotidiana, es muy difícil después que te digas, espérate, yo pienso distinto, no tengo por qué pensar igual que vos, y puedo cuestionarte. Quiero construir mi pensamiento más allá del liderazgo femenino, pero pocas veces las vemos visibles. La mujer, como tiene tantos roles, está llevando
la jefatura del hogar, la de su negocio, todo. Entonces, como decía Cristiana antes del corte, no queda mucho espacio para visibilizar esa gran labor que son como heroínas anónimas. Pero yo creo que hay que sacar del closet el liderazgo femenino. Así es. Sí, creo que yo lo dividiría así. Hasta que llega la generación de nosotros, el liderazgo femenino era un poco más invisibilizado. Luego la cultura comienza a cambiar, pero esa cultura es un proceso que toma tiempo. Y en ese camino aparece todo esto de la comunicación, de las redes sociales, donde ya no es los medios o factores externos los que tienen que convertir a la mujer, visibilizar a la mujer, es ella misma. Entonces tiene que entrar en esa cultura de aprendizaje del uso de las redes sociales, de estar presente, de saber qué es lo que quiere comunicar, de cómo empatizar con su audiencia y con su gente. Y es un proceso en Nicaragua que está apenas surgiendo, creo yo. Cristiana y vos hacen una gran labor. Toca. Quisiera agregar también de que para poder hacer estos cambios para afuera, ser más visibles para afuera, necesitamos también detenernos y hacer esa revisión para adentro. Porque me pongo a pensar en todo lo que hemos aprendido desde pequeña, directa o indirectamente, con la familia, con los medios, con la iglesia, con todas las instituciones. Siempre estamos detrás y te enseñan a estar detrás, a ser esa voz invisible que mueve. Pero en esta época no podemos ser una voz invisible, porque lo que no se ve, no se posiciona, ¿verdad? Y vos misma me lo dijiste en una plática. Y creo que es empezar a hacer esa revisión, a hacer ese cuestionamiento, a hacer ese proceso interno de decir, sí tengo que contar, sí tengo que decir. No tengo que esperar el momento perfecto de tener todos los estudios, los doctorados, la experiencia para hacer las cosas. Los hombres no esperan, incluso hablan sin saber. Pero nosotras, dar ese salto nos atemoriza tanto, y creo que estamos viviendo una época en donde no tenemos que esperar que nos llegue el momento, tenemos que hacer que el momento suceda. Sí. Hay un problema todavía que es problema de espacio, también, porque los espacios están copados por los hombres principalmente, pero las mujeres se los tienen que ir ganando. Ese otro esfuerzo que las mujeres jóvenes tienen que hacer, de ir tomando los espacios de liderazgo, los espacios de mando, porque tienen todas las capacidades para hacerlo, y eso les ayuda a su visibilización. Claro. Y por otro lado, digamos, sobre si nace o se hace el líder, ¿qué dirías vos, Camila? Ambas cosas. Sí. Si no naces con voluntad de servicio, no tenés un perfil de liderazgo que sea fuerte. Y la parte de competencias y todo lo que es la batería de elementos que hace a un líder impactante, eso se va formando con el tiempo. Ahora, poder ser un líder que impacte positivamente, también puede destruir grupos de personas, sociedades, etc. Entonces, aquí también viene, y me recuerda el comentario, si lo haces porque querés ayudar, querés un cambio, o lo haces porque querés poder. Exacto. Aquí tengo, estuve conversando antes de entrar al programa con una periodista nicaragüense que, bueno, es una líder también, y una mujer que ha aportado mucho a nuestro país, la periodista Ángela Zavallos. Y ella mandó una pregunta para Cristiana. ¿Cómo incide tu padre, a ver, para la Cristiana Chamorro, cómo incide tu padre, cómo incide tu padre, Pedro Joaquín Chamorro, el compatriota, en su visión y desarrollo como luchadora sociopolítica y periodista? Tengo dos comentarios sobre esta pregunta. La primera, y quiero dejar claro que creo que los liderazgos no son de abolengo ni seriedad, sino que cada quien hace y construye su propio liderazgo en base a lo que decía Camila al principio, el ejemplo que tuviste, los valores que recibiste en tu casa, la educación que te bañó en ese todo ambiente. Entonces creo que a nosotros, y en lo que es a mi persona en particular, eso me abrió una visión, el convivir con mi padre me abrió una visión de lo que es el mundo, de lo que es Nicaragua y de lo que somos las personas, y del servicio o del compromiso